preguntado cuál fue el propósito de Dios para hacer el matrimonio? ¿Y desde cuándo lo diseñó? Bueno, la Biblia nos enseña esto desde Génesis. De hecho, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La Biblia nos enseña en este pasaje que Dios diseñó y creó al hombre diferente que a los animales o que a cualquier otra criatura viviente, ya que cuando se nos habla acerca de los animales dice que fueron creados de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Sin en cambio del hombre, la Biblia nos enseña que Dios los diseñó desde el principio varón y hembra. De hecho, allí mismo en el capítulo 1, en el versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios había diseñado ya al ser humano, lo tenía en mente, y dice que antes de acabar esto, se había dado cuenta que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En Génesis 2, versículo 7 nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia nos habla algo aquí interesante, y es que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, hablando acerca del ser humano, pero en este caso del varón. Y dice la Biblia que Él pone en su nariz aliento de vida. El aliento de vida es el sello de la creación que Dios nos ha puesto a nosotros. En otras palabras, su imagen, la imagen de Dios en el hombre, es lo que nos ha dado ese aliento de vida. Esto nos hace ser personas pensantes, gente que tiene raciocinio, gente que sabe y entiende que es diferente a un animal desde el principio. Pero luego la Biblia nos enseña algo interesante. En el versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. En este pasaje podemos ver que Dios le dio propósito al hombre. Lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrase, para que lo trabajase. Y podemos ver cómo Dios también le puso límites al ser humano y cómo Dios le dio un mandato. Sin en cambio, la clave está en el versículo 18. Dice la Biblia: Y dijo Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Algo interesante que vemos en este pasaje es que Dios había dicho unos versículos antes que todo era bueno en gran manera. Sin en cambio, no era bueno que el hombre, el varón, estuviera solo. Y Dios tuvo a bien diseñar una ayuda idónea, ayuda específica, exclusiva para él. En este punto es cuando Dios empieza a crear y a diseñar el matrimonio. Y vemos que Dios le trae a esta compañera, a esta ayuda, unos versículos más adelante. La Biblia nos menciona en el versículo 21: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En estos pasajes podemos ver cómo Dios forma a la mujer. A diferencia del hombre, que lo hizo del polvo, algo rústico, a la mujer la hizo de una costilla, un hueso que está cerca y está para proteger los órganos vitales. Podemos entender que la mujer está hecha para ser protegida y ser amada por el hombre. Ahora, interesantemente, Dios le trae esta compañera, ayuda idónea para Adán. Y Adán entiende algo: ella salió de mí y ahora ella es mi compañera. Exactamente por esto, el hombre, el varón, va a dejar a papá y a mamá y se va a unir a su mujer y será una sola carne. En otras palabras, vemos aquí el diseño de Dios en cuanto al matrimonio, que era acerca de dos personas, seres humanos de diferente sexo, los cuales se iban a unir, dejar sus raíces familiares y unirse y formar una nueva familia. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios diseñó a la familia de esta manera? ¿Y por qué Dios ha querido y ha preservado el matrimonio hasta hoy? Interesantemente, hoy en día los colectivos y las ideologías bombardean el núcleo familiar. El núcleo se encuentra en el matrimonio. Interesantemente, quisiera
responderte la pregunta, ¿por qué ha sido así? Bueno, déjame decirte algo. Dios diseñó el matrimonio entre hombre y mujer por una razón. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5 esta razón. Dice la Biblia de la siguiente manera. Efesios 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dice, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La Biblia nos enseña en este pasaje algo interesante, que el hombre, lo mismo que dijo Adán en Génesis capítulo 2, el hombre iba a dejar a su padre y a su madre, se iba a unir en su mujer, iban a ser una sola carne. Pero el apóstol Pablo aquí agrega algo interesante. Dice, yo digo de esto acerca de Cristo y de la iglesia. Interesantemente, Dios quería mostrar su imagen, mostrar su amor hacia la iglesia en el hombre hacia su esposa y demostrar la sumisión que la iglesia debería de tener a Cristo, mostrando la obediencia de la esposa al esposo. Para que esto se entienda, Dios diseñó el matrimonio de una mujer y de un hombre para que juntos reflejaran su imagen. Es por eso que hoy en día las ideologías buscan atacar el matrimonio, porque al no haber matrimonios de hombre y mujer, entonces no se puede reflejar la unión de Cristo por su iglesia. Quisiera dejarte con lo siguiente. La Biblia nos enseña que el matrimonio debe reflejar la imagen de Dios, ya que la imagen de Dios está puesta en el hombre y en la mujer, y juntos reflejan a Dios. Espero haberte ayudado. Dios te bendiga.